Imaginen esto. Un presidente en el apogeo de su poder, protegido por cientos de guardias de élite, en su oficina, detrás de un enorme escritorio, rodeado de las personas en quienes más confía. Y de repente, en un instante, todo se derrumba hacia la oscuridad. Esta es la historia real y emocionante de Ibrahim Traoré, el hombre que luchó por su supervivencia y la de su país, pero que enfrentó una traición que nadie esperaba. ¿Quién estuvo detrás de esta conspiración? ¿Y por qué? Prepárense, porque esta historia los dejará sin aliento. El sol brillaba sobre el cielo de Ouagadougou, capital de Burkina Faso, y sus rayos dorados se filtraban por las enormes ventanas del palacio presidencial, iluminando el despacho de Ibrahim Traoré. El ambiente en la sala era tranquilo, pero denso, como si algo invisible flotara en el aire. El único sonido que rompía el silencio era el del bolígrafo del presidente deslizándose sobre los documentos. Ibrahim, un hombre de rostro firme y mirada penetrante, estaba absorto en su trabajo. Los documentos sobre su imponente escritorio eran mapas del futuro de una nación, un futuro por el que luchaba con todas sus fuerzas. No era un líder común. Ibrahim Traoré era un símbolo de esperanza para Burkina Faso, un hombre que dirigía un país plagado de desafíos con valentía y determinación. Cada decisión que tomaba, cada firma que estampaba, podía cambiar el destino de millones de personas. Pero ese día flotaba una sensación sutil de inquietud, como una brisa fría que precede a la tormenta. El despacho presidencial era una fortaleza. Sus muros estaban protegidos con la tecnología más avanzada. Cámaras vigilaban cada rincón. Y 200 guardias de élite, lo mejor de lo mejor, rodeaban el palacio como un muro humano. Estos hombres y mujeres, entrenados para enfrentar cualquier amenaza, parecían tener una lealtad inquebrantable hacia Ibrahim, o al menos, eso creía todo el mundo. En la sala, Mary, su asistente personal, permanecía de pie junto a la puerta, alerta ante cualquier orden. El ambiente era silencioso pero cargado, como si todos esperaran algo, aunque nadie sabía qué. De pronto, la puerta se abrió suavemente con un leve chirrido. Entró. El capitán Mamadoufi, jefe supremo de la Guardia Presidencial, y su imponente figura proyectó una enorme sombra en el suelo. Mamadoufi era una leyenda, un hombre que mantenía la calma incluso en las situaciones más peligrosas. Pero ese día había algo inusual en su rostro. Sus ojos estaban turbios, su frente perlada de sudor. Habló con voz baja pero apremiante. Señor presidente, hemos recibido informes sobre movimientos sospechosos cerca del palacio. No sabemos aún si representan una amenaza seria, pero hemos reforzado la seguridad. Ibrahim respondió sin levantar la vista de los documentos. Detalles, capitán. Existe una amenaza directa. Mamadoufi vaciló un instante, como si ocultara algo. Aún no, señor, pero es inusual. Finalmente, Ibrahim alzó la cabeza, y sus ojos como espadas atravesaron a Mamadoufi. Gracias, capitán. Manténgase alerta. Mamadoufi se retiró con una rápida inclinación, pero la inquietud que dejó tras de sí permaneció en la sala. Ibrahim se levantó y se dirigió a la ventana. Desde allí vio el patio del palacio. Los guardias armados en estado de alerta, todo parecía bajo control, o al menos eso parecía. Minutos después, la calma fue destrozada por un estruendo ensordecedor. Una explosión sacudió el palacio. Las ventanas temblaron y los documentos cayeron al suelo. Antes de que Ibrahim pudiera reaccionar, otras explosiones siguieron. Se oyeron disparos, no desde el exterior del palacio, sino desde su interior, muy cerca, demasiado cerca. El corazón de Ibrahim latía con fuerza. Los guardias irrumpieron en la oficina con las armas en alto, los ojos llenos de terror y confusión. Uno de ellos gritó, «Señor presidente, venga con nosotros. Ahora». Pero Ibrahim permaneció firme. Su mente trabajaba como una computadora analizando la situación. Esto no era un ataque cualquiera, era una traición. Alguien desde dentro, alguien muy cercano a él,
lo había apuñalado. Los gritos y los disparos aumentaban. El caos lo consumía todo. En medio del humo y la confusión, una única pregunta giraba en la mente de Ibrahim. ¿Quién hizo esto? Ibrahim sintió que la sangre se le congelaba en las venas al comprender que aquello no era una amenaza ordinaria. Su corazón latía con violencia mientras asimilaba la espantosa verdad que se desplegaba ante él. En un abrir y cerrar de ojos, ocurrió lo impensable. Una nueva explosión sacudió el palacio y las puertas de su despacho se abrieron bruscamente. Entró una figura enmascarada, con movimientos rápidos y perfectamente calculados. Los guardias de Ibrahim reaccionaron de inmediato, empuñando sus armas, pero eran demasiado lentos. El atacante ya los había superado en velocidad. Se escuchó un disparo seco y letal. Ibrahim sintió como si el mundo se hubiese ralentizado. Por un instante, el tiempo se detuvo. Bajó la vista y vio la sangre brotando de su camisa. El dolor del impacto se intensificaba. Una sensación ardiente se extendía por su pecho. Mientras la bala atravesaba su cuerpo, una oleada de sufrimiento lo invadió. Sus guardias se lanzaron contra el agresor, pero ya era demasiado tarde. El asesino había cumplido su misión. Ibrahim tambaleó y cayó sobre el escritorio. El mundo a su alrededor se volvió borroso. Escuchaba los gritos del caos más allá de su oficina, pero todo sonaba distante. Su visión se desvanecía y su mente luchaba por mantenerlo consciente. No podía caer así. No podía permitir que lo derrotaran. ¡Señor!, gritó Amadou, su leal compañero de años, irrumpiendo en la sala con el rostro lleno de terror. «Quédese conmigo, Ibrahim, lo tenemos». La cabeza de Ibrahim daba vueltas, como si el mundo se hubiera invertido. Escuchó la voz del capitán Mamadou, uno de sus guardias, pidiendo asistencia médica y ordenando cerrar el palacio. Ibrahim se aferraba a los últimos hilos de conciencia, intentando resistir, pero antes de perder el control, una única pregunta dominó su mente. ¿Quién pudo haber hecho esto? El mundo de Ibrahim se volvió una niebla densa. Sus guardias irrumpieron en el despacho y lo levantaron del suelo donde había caído. Su pecho ardía. El dolor del disparo se extendía por su cuerpo mientras lo arrastraban fuera de la habitación. Estaba consciente, pero apenas. Cada respiración era una batalla, y el silencio a su alrededor resultaba aterrador. A pesar del caos exterior, su mente trataba desesperadamente de entender lo que había sucedido. Pero la pérdida de sangre comenzaba a hacer estragos. «Aún no he terminado», murmuró Ibrahim entre dientes, mientras Amadou, su asistente más cercano, presionaba la herida con urgencia, sus ojos llenos de angustia. Ibrahim sentía el peso de la situación aplastándolo. Era el presidente de Burkina Faso, el líder de una nación, y alguien había intentado arrebatárselo todo. El dolor físico era insoportable, pero el dolor más profundo era el de la traición, el de no saber quién había orquestado aquel ataque. Los guardias se movían rápidamente, llevándolo por los pasillos hacia una sala médica segura dentro del palacio. Mientras avanzaban, las ideas giraban en la cabeza de Ibrahim alrededor de una sola pregunta. ¿Quién hizo esto? Sí, su país tenía enemigos, pero este ataque se sentía personal. No era un simple intento de asesinato, era un mensaje, un golpe calculado diseñado para destruir su autoridad, para quebrar la estabilidad que había trabajado tanto por construir. El hecho de que esto ocurriera ante la presencia de 200 guardias, los mejores y más confiables del país, lo hacía aún más alarmante. Quien estuviera detrás de esto contaba con recursos, poder y un conocimiento profundo de sus movimientos. Mientras lo trasladaban con urgencia a la sala médica, los médicos comenzaron a trabajar de inmediato. Examinaron sus signos vitales y cosieron la herida en su costado. La bala había pasado peligrosamente cerca de órganos vitales, pero el dolor, la pérdida de sangre y el miedo eran completamente reales. Su ritmo cardíaco estaba alarmantemente elevado, y los médicos le advirtieron que debía permanecer inmóvil y descansar. Pero descansar no era una opción. Aquel ataque no fue un acto de violencia aleatorio, era el comienzo de algo mayor. Lo sentía en lo más profundo de su ser. «Necesito respuestas. Ahora», dijo Ibrahim con voz débil pero imperativa.
mirando fijamente a Amadou. Descubre quién lo hizo. La situación no se detendría hasta que se descubrieran todos los detalles. Amadou, quien siempre había mantenido la calma frente al peligro, asintió con seriedad. Por supuesto, señor. Los encontraremos, pero debe calmarse. Ha sido herido. Ibrahim respondió, intentando sobreponerse al dolor mientras se incorporaba en la camilla médica. No puedo permitirme estar tranquilo, Amadou. Esto es más grande que yo. Lo presiento. Alguien está intentando destruir todo por lo que hemos trabajado. No se detendrán conmigo. Amadou no discutió. En su lugar, actuó rápidamente, instruyendo al equipo médico para que monitoreara el estado de Ibrahim y organizando al equipo de seguridad para iniciar una investigación inmediata. El palacio estaba completamente cerrado, todas las entradas bloqueadas, cada visitante bajo vigilancia. Pero la preocupación de Ibrahim no era únicamente capturar al agresor o enfrentar la amenaza inmediata. Él sabía que ese ataque era solo la punta del iceberg. A medida que pasaban las horas y su estado se estabilizaba gracias a los médicos, la mente de Ibrahim vagaba lejos. No podía descansar. Su presidencia, el futuro de Burkina Faso y su propia supervivencia dependían de descubrir la verdad detrás del atentado. No había respuestas fáciles ni soluciones rápidas. Todo lo que sabía era que aquella bala fue solo el inicio de algo mucho más oscuro. La conspiración en su contra era más profunda de lo que jamás había imaginado. No se trataba simplemente de un intento de asesinato, sino de una maniobra cuidadosamente planeada por alguien con poder e inteligencia estratégica. Si Ibrahim no actuaba con rapidez, esa amenaza destruiría todo por lo que había luchado. Sus pensamientos se dirigieron hacia las personas más cercanas a él, sus asesores de confianza, sus generales, sus consejeros. Y entonces lo comprendió. El traidor podía estar entre ellos. El ataque no había venido solo desde fuera del palacio. Venía desde dentro. No solo estaba luchando por sobrevivir, estaba luchando por descubrir una traición que había crecido en las sombras durante demasiado tiempo. En los días siguientes, comenzó la investigación. El equipo de seguridad revisó cada rincón de las grabaciones del palacio, cada documento y cada mensaje que había pasado por los sistemas del gobierno. Rastrearon los movimientos de los guardias, comparándolos con visitantes y sospechosos. Fue un proceso meticuloso y exhaustivo. Pero con cada hilo que seguían, el instinto de Ibrahim le decía que la conspiración era más profunda de lo que parecía. Entonces llegó el giro. Amadou entró en la habitación con el rostro grave, sosteniendo un expediente lleno de documentos impresos. «Señor, descubrimos algo. El atacante que le disparó estaba vinculado a una figura de alto nivel en el ejército. Alguien de confianza». El corazón de Ibrahim se detuvo por un instante. «¿Quién?». Amadou respondió con voz cargada de asombro. «El general Yamayogo estuvo en contacto con el asesino. Sus registros muestran reuniones con mercenarios y transacciones financieras sospechosas relacionadas con él. Este no fue un ataque aleatorio, es parte de un plan mayor y proviene desde dentro de sus propias filas». La mente de Ibrahim fue inundada por una oleada de consecuencias devastadoras. Yamayogo no era solo un general, era un aliado de confianza, casi un amigo. Comprender que había sido atacado por alguien tan cercano fue un golpe demoledor. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Ibrahim con voz fría y controlada. Amadou asintió con firmeza. «Sí, señor. Las pruebas lo señalan directamente». Los ojos de Ibrahim se entrecerraron y su determinación se endureció. La batalla por su vida aún no había terminado. El hombre que intentó asesinarlo estaba dentro, alguien que sabía cómo burlar todos los sistemas de seguridad. Pero Ibrahim no permitiría que esto continuara. «Tenemos que traerlo», dijo Ibrahim con firmeza, su voz baja y letal. «Quiero al general Yamayogo frente a mí, ahora». La sala estaba fría, el aire cargado de tensión. Ibrahim Traoré se sentó detrás de su escritorio, en una sala segura dentro del palacio, con el peso de la traición aplastándolo como una piedra. Había sobrevivido a un intento de asesinato, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. El general Yamayogo
uno de sus aliados más cercanos, había sido desenmascarado como traidor. La información revelada por Amadou había provocado ondas sísmicas en la mente de Ibrahim. El general Yamayogo no solo estaba implicado en la conspiración contra Ibrahim, sino que era una de las mentes maestras detrás de ella, colaborando con actores externos, mercenarios y funcionarios corruptos para tomar el control de Burkina Faso. La respiración de Ibrahim se aceleró mientras se aferraba al borde del escritorio, con el golpe de la traición aún ardiendo en su pecho. Yamayogo había estado a su lado, gozando de una confianza excesiva, y ahora se había vuelto contra él, vendiendo a su país por intereses personales. Ibrahim jamás habría imaginado que alguien tan cercano fuera el traidor. Ese reconocimiento fue un golpe devastador. Su gobierno, su ejército, habían sido infiltrados. La conspiración se extendía mucho más allá de lo que había previsto. Sabía que debía actuar con rapidez. No podía permitir que esta traición creciera. La supervivencia de su nación dependía de ello. El asesino casi había tenido éxito, y la traición de Yamayogo había sido el catalizador. La mente de Ibrahim se enfocó por completo. No podía dejar esto sin respuesta. Tenemos que encontrar a Yamayogo. Lo quiero frente a mí ahora, dijo Ibrahim con voz serena, pero cargada de una fría determinación. Amadou reaccionó al instante, su rostro reflejando gravedad. Ya lo hemos rastreado, señor. Está en una casa segura en las afueras de la capital. Creemos que está reuniendo apoyo de su red. Ibrahim apretó los puños con fuerza. Lo quiero vivo. Quiero que enfrente lo que ha hecho. Prepara al equipo. Horas más tarde, con el equipo de seguridad de Ibrahim desplegado en secreto, los preparativos estaban en marcha. La caravana fue equipada y en cuestión de minutos se dirigían rápidamente hacia la casa segura. Mientras se desplazaban por la ciudad, la mente de Ibrahim se aceleraba. Yamayogo lo había traicionado, pero más aún, había traicionado al pueblo de Burkina Faso. No se trataba solo del poder, sino del alma misma del país. Ibrahim sabía que si se permitía a Yamayogo seguir adelante con su plan, no dudaría en destruir todo lo que él había luchado por reconstruir. A medida que la caravana se acercaba, la casa segura apareció en el horizonte. Sus muros se perfilaban contra un cielo que se oscurecía. Ibrahim sintió el aumento de tensión. Este era el momento del ajuste de cuentas. El recinto fue rodeado con precisión militar. El equipo se movió con rapidez, en silencio, con una intención letal. El corazón de Ibrahim latía con fuerza mientras se aproximaba a la entrada, seguido de cerca por sus escoltas. La casa estaba extrañamente silenciosa, demasiado silenciosa, y el peso de ese silencio oprimía a Ibrahim. Así era, el enfrentamiento final. La puerta de la casa segura fue derribada de una patada, y el equipo irrumpió. Los ojos de Ibrahim escudriñaron la sala mientras entraban, y en una esquina lejana se encontraba el general Yamayogo. Cuando sus miradas se cruzaron, Ibrahim sintió con una calma casi escalofriante un pinchazo de algo. ¿Arrepentimiento? No, no era eso. No había arrepentimiento en los ojos de Yamayogo, solo frialdad. Has cometido un gran error, Ibrahim, dijo Yamayogo con voz tranquila, pero segura. ¿De verdad crees que puedes detener esto? ¿Que puedes oponerte a las fuerzas que ya han comenzado a moverse? Ibrahim avanzó, con la mirada fija. Me traicionaste, Yamayogo. Traicionaste ahí este país. Pensaste que podías rompernos, pero estabas equivocado. Esto termina hoy. Los labios de Yamayogo se curvaron en una sonrisa sarcástica. No entiendes, ¿verdad? Esto nunca se trató de ti. Se trata del futuro, y tú, Ibrahim, nunca fuiste parte de él. Estoy haciendo lo que debe hacerse para asegurar el lugar de Burkina Faso en el mundo. Tú solo eras un peón en un juego mucho más grande. La ira de Ibrahim ardió dentro de él, pero se contuvo. Responderás por lo que has hecho. Tu tiempo se ha acabado, general. La sala se llenó de un silencio denso, tan cargado que podría cortarse con un cuchillo. Ibrahim sintió el peso de ese momento aplastándolo. No solo estaba enfrentando a Yamayogo, estaba enfrentando todo lo corrupto en el sistema, a quienes habían explotado Burkina Faso para sus propios fines. La sonrisa del general se desvaneció, y sus ojos destellaron con algo aún más oscuro.
Crees que has ganado, ¿verdad? Pero la verdad es que ya has perdido. Es demasiado tarde. Este país está ahora bajo nuestro control. Nunca estuviste destinado a liderarlo y, ahora que has sido apartado, completaremos lo que empezamos, dijo Yamayogo con frialdad. Ibrahim apretó con fuerza la empuñadura de su arma, aún envainada. Te equivocas, Yamayogo. No controlarás Burkina Faso. El pueblo no te lo permitirá. Yo no te lo permitiré. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una certeza inquebrantable. La traición, el intento de asesinato, los intereses extranjeros que manipulaban desde las sombras, todo había llevado a este instante. La batalla por el futuro del país apenas comenzaba, e Ibrahim no pensaba retroceder. Esto aún no había terminado. ¡Arréstenlo!, ordenó Ibrahim con voz fría. Todo había terminado. Pero Yamayogo, en un último y desesperado intento, trató de sacar un arma de su costado. Sin embargo, los guardias de Ibrahim fueron más rápidos. Lo redujeron antes de que pudiera hacer cualquier movimiento. Mientras se llevaban a Yamayogo, Ibrahim respiró por un momento. El peso del enfrentamiento empezaba a hacerse sentir. La conspiración era real y los responsables eran poderosos. Pero la verdad había salido a la luz. Ya no había marcha atrás. La mente de Ibrahim Traoré estaba centrada. Su cuerpo aún dolía por las heridas sufridas en el atentado, pero su determinación era más fuerte que nunca. El general Yamayogo había sido capturado, pero Ibrahim sabía que la lucha no había terminado. A medida que se difundía la noticia del arresto del general, una oscura nube pareció cernirse sobre Burkina Faso. La traición del general era solo una parte del rompecabezas. Ahora era evidente que Yamayogo no era más que un peón en un juego mucho más amplio. La conspiración era más profunda y Ibrahim entendía que debía descubrir a los demás implicados antes de que el país cayera en el caos. Sentado en su oficina segura dentro del palacio, Ibrahim sentía el peso del futuro de la nación sobre sus hombros. Sus asesores trabajaban sin descanso, descifrando comunicaciones interceptadas, rastreando transacciones financieras y analizando las pruebas de la red de Yamayogo, pero Ibrahim percibía una presión creciente. Las potencias extranjeras implicadas en la conspiración eran mucho más peligrosas que cualquier general o militar renegado. Cuanto más tardaran en descubrirlas, mayor sería la posibilidad de que lograran su objetivo de desestabilizar el país. La llegada repentina de Amadou, su colaborador más confiable, interrumpió sus pensamientos. Traía un expediente lleno de nueva información. Señor, hemos rastreado las últimas comunicaciones. Esto es más grande de lo que pensábamos. La conspiración no se limita a Yamayogo. Hay diplomáticos y contratistas militares extranjeros conectados con esta red. Hemos identificado un vínculo con Karimoko Diatta, el exdiplomático que tiene relaciones con corporaciones multinacionales y agencias de inteligencia extranjeras. Él ha estado dirigiendo la operación desde las sombras. Las palabras de Amadou activaron la mente de Ibrahim. Conocía bien a Karimoko Diatta. En el pasado, había sido un diplomático respetado, parte fundamental de las relaciones exteriores del país. Descubrir que Diatta estaba implicado en esta conspiración fue un golpe demoledor. Ibrahim había confiado en él, había creído en él, y ahora se enteraba de que Diatta había trabajado en su contra todo este tiempo. Iré a buscarlo. Quiero tenerlo frente a mí, que me lo diga todo con su propia boca, dijo Ibrahim con voz serena, pero autoritaria. Amadou asintió con el rostro serio. Ya estamos en camino, señor. Tenemos información sobre su escondite. Está oculto en un complejo cercano a la ciudad, fuertemente custodiado. Pero si actuamos con rapidez, podemos llegar antes de que escape. Ibrahim se puso de pie. Su cuerpo aún estaba débil, pero su mente era un filo agudo. No podía perder más tiempo. Había sobrevivido a un intento de asesinato, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La conspiración era vasta y Diatta era una de las últimas piezas clave. Ibrahim ya no luchaba solo por su vida, luchaba por Burkina Faso. Su país estaba al borde del colapso y debía actuar con rapidez para protegerlo. Ibrahim dio las órdenes mientras su equipo se preparaba. Su voz era serena,
a pesar de la tensión creciente en el ambiente. Nos movemos en 20 minutos. A medida que se acercaban al complejo, el aire se volvía espeso con el polvo y la amenaza inminente. El corazón de Ibrahim latía con fuerza, pero su concentración no flaqueaba. El enfrentamiento final estaba ante él, y no podía permitirse ningún error. Cuando el convoy llegó al complejo, el equipo de seguridad de Ibrahim actuó con precisión, rodeando el edificio meticulosamente. El plan era simple: infiltrarse, capturar a Diata y traerlo para ser interrogado. Pero Ibrahim sabía que nada sería sencillo. Ya habían sido emboscados antes, y la red de Diata era extensa. Nadie sabía quién o qué los esperaba dentro. Ibrahim y Amadou lideraron el asalto, entrando al oscuro complejo con cautela militar. La tensión era palpable, y los sentidos de Ibrahim estaban agudizados al máximo. Cada sonido, cada movimiento era una alerta. Avanzaron con sus armas en alto a través del pasillo hasta llegar a la sala central. Allí estaba Karimoko Diata, sentado tranquilamente, como si los hubiera estado esperando todo el tiempo. Su mirada era fría, calculadora y arrogante. «Viniste, Ibrahim», dijo Diata con voz calmada, pero cargada de veneno. «Sabía que vendrías, pero ya es demasiado tarde. El plan ya está en marcha. No puedes detenerlo». El corazón de Ibrahim se aceleró mientras daba un paso adelante, con los ojos fijos en Diata. «El plan ha terminado, Diata. Estás arrestado por traición, conspiración e intento de asesinato. El juego ha acabado». Diata se levantó de su silla con una risa amarga. «¿Crees que puedes detener esto? ¿Crees que puedes descubrirlo todo y salvar a tu querida Burkina Faso? Eres solo una marioneta, Ibrahim. Has sido manipulado y ahora caerás como los demás». Las palabras de Diata perforaron a Ibrahim como un cuchillo, pero él se mantuvo firme. «No, Diata, aquí se acaba todo. Sobreviví a tu intento de asesinarme. Descubrí tu conspiración y ahora me aseguraré de que enfrentes las consecuencias de tus actos». La sala pareció enfriarse. El aire se tornó pesado bajo el peso de ese momento. Las provocaciones de Diata no hicieron más que fortalecer la determinación de Ibrahim. No permitiría que ese hombre, ese traidor, destruyera todo por lo que había luchado. Los hombres de Ibrahim avanzaron para arrestarlo, pero en el instante en que llegaron a Diata, las puertas del complejo se cerraron de golpe. Disparos resonaron desde todas las direcciones, y el equipo de Ibrahim respondió al fuego inmediatamente. Diata estaba preparado. No pensaba rendirse sin luchar, pero el equipo de Ibrahim no estaba dispuesto a dejarlo ganar. El enfrentamiento final se convirtió en caos. Las balas surcaban el aire y el humo llenaba el ambiente. Los hombres de Ibrahim lucharon con fiereza y lograron tomar el control del complejo, neutralizando a los mercenarios de Diata. Ibrahim se movía con precisión y total concentración. Cuando se acercó a Diata, rodeado ya por los guardias, el rostro del diplomático se contrajo de rabia. «No ganarás, Ibrahim. Ya estoy muerto», gritó Diata con furia. Ibrahim se mantuvo firme, su mirada inquebrantable. «Hoy no, Diata. Esta es nuestra victoria, y responderás por tus gritos». La batalla por el futuro de Burkina Faso había alcanzado su punto de inflexión. Los conspiradores habían sido expuestos, pero la guerra estaba lejos de haber terminado. La supervivencia de Ibrahim no fue una coincidencia. Él era el protector de su nación y, pasara lo que pasara, la defendería de aquellos que buscaban destruirla. Ibrahim Traoré había sobrevivido a otro intento de asesinato y había desmantelado una peligrosa conspiración que amenazaba su vida. Con la captura de Karimoko Diata y sus aliados extranjeros, ¿qué deparará el futuro para Burkina Faso? Mientras continúa la lucha por la justicia, no te pierdas el próximo capítulo de La Voz de Ibrahim Traoré. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte. La batalla por el alma de la nación apenas ha comenzado.